Sí, profe, sí se puede ver. A ver, la intención un poco con esta charla eh, es que podamos adentrarnos en una de las partes que es como muy importante en el trabajo de la investigación, ¿no? Y que tiene que ver directamente con la indagación en fuentes bibliográficas, ¿no? O sea, más allá de el campo, la disciplina en el que uno esté trabajando, es importante tomar en cuenta que siempre se necesita hacer una revisión de la literatura. Entonces, a pesar de que parece algo tan obvio, creo que en muchas ocasiones estos pequeños detalles se olvidan, ¿no? De cómo desarrollar o cómo construir una revisión bibliográfica que sea adecuada, que tenga, digamos, como los componentes necesarios para poder estructurar, digamos, una mejor forma de comprensión de una determinada problemática o de un determinado tema de investigación. ¿Sí? Ese es como un poco el punto de partida del que nosotros vamos a abordar, digamos, del que vamos a construir esta idea de lo que significa la indagación bibliográfica, ¿no? Entonces, la idea principal está relacionada con que nosotros tendríamos que responder, cuando vamos a hacer indagación bibliográfica, algunos detalles importantes. O sea, y aquí los expertos proponen partir de de 5 preguntas. Un qué, un cómo, un dónde, un para qué y un cuándo. Entonces, como ustedes pueden observar en el parámetro 4 y 5, en el para qué y el cuándo, es importante que nosotros y nosotras tengamos presente, sobre todo, cuánto tiempo tenemos y qué cantidad de material vamos a procesar. ¿Sí? ¿Por qué les digo que es importante que tengamos en cuenta cuánto tiempo tenemos? Porque si yo tengo que revisar, pongámoslo así, estos 2 libros, ¿no es cierto? Seguramente yo me voy a demorar en revisar alrededor de 500 páginas, no lo sé, 15 días, ¿no? Entonces yo tengo que saber bastante bien y tengo que saber equilibrar el tiempo que me voy a, mejor dicho, la cantidad de documentos que voy a revisar, ¿sí? Y el tiempo del que dispongo. Eso siempre es muy importante para desarrollar procesos de revisión bibliográfica que permitan adecuarse, digamos, a las temporalidades del proceso de investigación. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que presentar un ensayo al fin del semestre o tengo que presentar un trabajo final al fin del semestre, va a ser importante que yo desarrolle un proceso de reflexión y de revisión de la literatura en una parte de ese semestre, para en lo posterior poder dedicarme a otro conjunto de actividades que están enfocadas también en ese mismo proceso de investigación. Entonces, la revisión de la literatura y la revisión de fuentes bibliográficas es muy importante porque nos va a permitir, en lo esencial, poder tener una fotografía general de lo que se ha dicho sobre el tema y cómo ha sido abordado. ¿Sí? Eso va a ser muy, muy importante como punto de partida. ¿Sí? Yo acudo a la literatura para mirar en qué puedo aportar. ¿Por qué les digo esta idea en qué puedo aportar? Por ejemplo, porque si yo voy a investigar, no sé, se me ocurre la globalización en el Ecuador en los últimos 20 años, o el sistema impositivo y la construcción de un régimen tributario en el Ecuador, por poner 2 ejemplos, ¿no? Entonces, yo tengo que saber qué investigaciones se han hecho sobre los efectos de la globalización en el Ecuador y qué investigaciones se han hecho sobre la construcción de los sistemas tributarios en el Ecuador. Entonces, para eso tengo que mirar qué autores, qué problemáticas y qué ha sido lo que se ha dicho. Porque muchas veces puede haber que haya, digamos, piensen ustedes, muchas investigaciones sobre un determinado tema. Pero mi investigación, si a mí me interesa investigar sistema tributario, si a mí me interesa investigar qué es la globalización, no necesariamente es que no vaya a aportar algo. Va a aportar un punto de vista, va a aportar directamente un conjunto de nuevos datos que vayan, digamos, haciendo
más grande el conocimiento que nosotros tengamos de una determinada problemática. Por tanto, la revisión de la literatura me permite observar justamente cómo se ha construido el panorama general de la investigación sobre un tema. O, por último, saber y conocer que hay poca literatura y que, por tanto, mi investigación es más significativa porque viene a llenar un vacío. ¿Sí? Entonces, es importante que tengamos eso como punto de partida. ¿Sí? Entonces, si tienen preguntas, dudas, chiques, no duden en hacerlas en cualquier momento, ¿ya? Segundo, ¿qué información nosotros podemos buscar cuando estamos en un determinado espacio? Lo primero es que nosotros podemos buscar todo lo que son resultados de investigaciones, ¿sí? Podemos buscar lo que son entrevistas, podemos investigar lo que son datos estadísticos e indicadores socioeconómicos, que en el caso de ustedes que son de economía es muy importante. Y podemos investigar también revisiones bibliográficas o estados del arte, ¿sí? Por lo general, los resultados de investigaciones se publican ya sea en formato de libro o actualmente los estándares mandan, digamos, que sea más bien un artículo científico o académico en revista indexada. Las entrevistas nosotros las podemos conseguir en un conjunto de portales web en las mismas revistas, ¿no es cierto? Los datos estadísticos y los indicadores socioeconómicos, ustedes sabrán bastante bien esto, ¿no es cierto? Las buscamos exclusivamente en fuentes oficiales, ¿no es cierto? Estos puede ser el INEC, puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Naciones Unidas. Es decir, los datos estadísticos y los indicadores económicos tienen que necesariamente responder a fuentes oficiales. A menos que los datos estadísticos, digo, igual para si voy a construir datos estadísticos es importante tomar en cuenta cuál es la dimensión oficial de construcción de estos datos, ¿no? Y las revisiones bibliográficas o estado del arte, que es un tipo de escritura académica que por lo general está presente también en algunos de los documentos, revistas, libros, tesis, ¿no? Recuerden ustedes que toda investigación debe empezar siempre por un determinado estado del arte, ¿sí? Entonces digo, esos son como los 4 tipos de fuentes que nosotros podemos buscar cuando hacemos indagación bibliográfica, ¿sí? La pregunta sobre el cuándo. Entonces, lo primero es, voy a hacer la indagación bibliográfica durante el semestre, voy a hacer la indagación la mitad del semestre, voy a hacer la investigación en el punto 2 en un mes determinado, es decir, en enero, en febrero, en marzo, me voy a dedicar exclusivamente a buscar fuentes bibliográficas. 3, en medio de una situación concreta como la pandemia, es como me interesó en este momento cuáles son los efectos económicos de la pandemia, por tanto, me voy a meter de cabeza a investigar esto, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta que la indagación bibliográfica siempre, siempre, siempre es un paso importantísimo, digamos, cuando iniciamos nuestros procesos de investigación. Pero para hacerlo, yo necesito determinar en qué tiempo me voy a dedicar a hacer esa investigación. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta, chicas. ¿Cuándo voy a hacer esa investigación? Responde a la temporalidad, al tiempo del desde hasta este día, yo me voy a dedicar a hacer revisión bibliográfica. ¿Sí? Entonces, eso sería el cuándo. El por qué, digamos, cuál es el objetivo de mi investigación. Entonces, lo primero puede ser que yo quiera realizar un estado del arte de un determinado tema. Entonces, como yo les decía, si yo quiero investigar cuáles son las dinámicas del sistema tributario en el Ecuador, pues yo voy a investigar todo lo que esté relacionado con eso porque me va a permitir a mí tener un mapa claro de qué se ha dicho sobre el tema, ¿no es cierto? Puedo además puedo indagar la bibliografía para actualizar un programa de las materias, en el caso de que yo sea docente, ¿no es cierto? Entonces, puedo tener un conjunto de información sobre eso. Mejorar las evaluaciones de artículos o tesis, seguramente cuando ustedes presenten sus trabajos de investigación finales, ¿no es cierto? Su tutor les va a decir, vean, yo les sugiero esto, esto he estado revisando, entonces seguramente podrán fortalecer sus investigaciones si utilizan estos materiales. ¿Sí? Entonces es como importante que tengamos en cuenta que también
cuando estamos haciendo procesos de revisión de tesis o de artículos, en este caso, podemos nosotros recibir un conjunto de sugerencias sobre una bibliografía que nos hemos olvidado de trabajar. Entonces, lo importante, y esto les había dicho al inicio, es entender cuánto tiempo tengo para analizar el número de documentos que yo he recopilado. Y eso es muy importante que lo tengamos claro. O sea, ¿cuál es la temporalidad? Por eso la diapositiva anterior, que era el cuándo, ¿no es cierto? Cuando yo voy a buscar es la temporalidad en relación al número de documentos que yo tengo que revisar. Entonces es importante que tengamos claro como punto de partida para qué quiero revisar la literatura. Quiero revisar la literatura para hacer el estado del arte de mi tesis. Quiero revisar la literatura para construir el marco teórico de mi tesis. Quiero revisar la literatura simple y llanamente para estar informado sobre la problemática y sobre el tema. O me interesa simple y llanamente, digamos, tener más conocimiento sobre esa problemática. Entonces, el punto de partida, si yo tengo hecha una buena revisión bibliográfica y si yo me dedico, por ejemplo, a un tema específico, si es la tributación, ¿no es cierto? Yo ya tengo un punto de partida general que me va a servir para todas mis investigaciones. ¿Sí me cachan? Es decir, si yo ya me especializo en un tema, si yo voy revisando y recopilando el conjunto de información que se ha sacado y que se sigue sacando sobre el tema, entonces yo tengo una base, ¿no es cierto?, de documentos, de textos, artículos, entrevistas, que me van a permitir a mí, como investigador, recuerden que acá entramos en el chip de investigadores y de investigadoras, entonces, esa masa, esa base de documentos que yo tengo, ya me permiten a mí tener la posibilidad de proyectar futuros proyectos de investigación sin necesidad, digamos, de volver a repetir una de las primeras fases, que es la indagación bibliográfica, porque ya la tengo hecha y la he ido actualizando durante los últimos periodos, durante los últimos meses, años, semanas, ¿no? Dependiendo de cuándo plantees un nuevo tema de investigación. Entonces es importantísimo, ¿no es cierto?, que nosotros, si nos queremos especializar en un tema, si queremos hacer investigación, tengamos la posibilidad concreta de que vayamos construyendo esta base de documentos que nos permitan, como les digo, alivianar la carga de trabajo en posteriores proyectos de investigación. Es decir, si ustedes están ahora en cuarto, quinto semestre, si ustedes van recopilando la información bibliográfica y ya saben qué quieren hacer de tesis o cuál es el tema por donde les interesaría ir en sus tesis, ¿no es cierto? Yo voy recopilando información y esa información que voy recopilando y los trabajos que puedo ir haciendo de aquí en adelante ya van a ser una base de datos importante que yo pueda utilizar posteriormente para la elaboración de mi tesis. Por tanto, me voy a demorar menos tiempo en hacer mi trabajo de investigación final. Entonces, por eso es importantísima la revisión bibliográfica. Hasta ahí, chicas, ¿alguna pregunta, duda que les te quede comentario? Bueno, veo que no, entonces continúo. Entonces, ¿dónde aparece este tipo de información bibliográfica? Por lo general aparece en libros, aparece en revistas, aparece en capítulos y aparece en artículos. Digo, aquí me faltó de poner la idea de los informes, ¿no? ¿A qué me refiero con informe? Piensen ustedes cuando estamos hablando de... me imagino que todos ustedes oyeron hablar del informe de Oxfam sobre desigualdad, ¿no es cierto? Entonces ya, ese es un informe, ese no es formalmente ni un libro ni un artículo, sino la presentación de resultados de investigación en un formato de informe, ¿no? Entonces, o los informes sobre desempleo que presenta el INE, que debió haber presentado hace un mes más o menos y no lo han hecho. Entonces, también los informes, gracias hija, entonces también los informes son una fuente importante de información bibliográfica que nosotros podemos ir recopilando. Por ejemplo, los informes estadísticos. Si yo quiero hacer un histograma o una gráfica de cómo ha evolucionado el desempleo en el Ecuador en los últimos 10 años, es importante que yo tenga los datos. Entonces, miren ustedes, incluso con los indicadores, es importante que yo pueda ir construyendo la historicidad de los mismos. Para construir esa historicidad, yo necesito o un documento que ya haya hecho eso,
¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de economía, el ICIP hace muchísima esta idea de producir documentos sobre la coyuntura económica en términos históricos, entonces tengo una buena fuente donde consultar estos documentos. Caso contrario, yo acudo a las bases de datos y a los informes estadísticos para poder mirar cómo ha evolucionado cierta tendencia en determinadas variables o problemáticas como el desempleo, como la violencia, como, digamos, estas cuestiones que están cuantificadas en determinadas bases de datos, ¿sí? Entonces, son como que todos estos espacios, lugares, donde la información bibliográfica, ¿no es cierto? Donde, o mejor dicho, son los formatos en los cuales se me puede aparecer la información bibliográfica. Un punto importantísimo que yo tengo que tomar en cuenta cuando yo hago un proceso de investigación es que voy a definir los conceptos. Entonces, el punto de partida importantísimo acá es que yo tenga claro que la principal fuente para definir un concepto es el diccionario, ¿sí? Y ustedes saben que ahora hay diccionarios especializados de todo. Entonces, digo, les hago una pregunta. ¿Qué va a ser más riguroso? Que yo cite en mi investigación una definición del diccionario de economía de Oxford, del diccionario de sociología del Fondo de Cultura Económica, incluso el del diccionario de ciencia política de Rodrigo Borja, que tiene 3 tomos de más o menos 10, como 5.000 páginas cada tomo, ¿no es cierto? O que yo cite una definición de Wikipedia. ¿Qué va a sonar más riguroso? ¿El diccionario o la Wikipedia? El diccionario, creo. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes se dan cuenta, parecería un detalle menor o parecería un detalle sin importancia, pero en realidad, si yo parto de definir mi concepto desde un diccionario especializado, entonces yo puedo tener mi diccionario de economía, mi diccionario de sociología, mi diccionario de ciencia política. Por ejemplo, yo no soy economista, entonces puedo tener ciertos conocimientos sobre crítica de la economía política porque nosotros estudiamos también muchísimo Marx. Pero yo quiero entender, ¿no es cierto?, qué significa la escuela austriaca. Entonces yo tengo 2 caminos para entender qué es la escuela austriaca. Uno, leerme todo un libro que me explique sobre corrientes económicas, ¿no es cierto? Y de ahí entender qué es la escuela austriaca, o ir a un diccionario que defina y me dé una definición concreta, clara, porque recuerden ustedes, los diccionarios son acuerdos internacionales sobre el uso del lenguaje científico, en este caso. Por tanto, es el máximo nivel de autorización para definir un concepto. Entonces, por eso es importante que cuando yo tenga una problemática con un concepto, yo pueda acudir a un diccionario de economía, a un diccionario de sociología, a un diccionario de ciencia política. Porque recuerden ustedes, no somos expertos en todos los campos, por tanto, si yo necesito una definición, por ejemplo, de qué es política, entonces yo puedo acudir al diccionario de política de Rodrigo Borja, puedo acudir al diccionario de política de Norberto Bobbio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo importante acá es que entendamos que el punto de partida para definir un concepto, para entender cuál es el consenso general sobre un concepto, puede ser el diccionario como un punto de partida, ¿sí? Pero no cualquier tipo de diccionario, sino un diccionario especializado, ¿sí? Entonces, esto es un elemento importante como punto de partida. Ahora, ¿dónde vamos a buscar la información? ¿No? Y en este dónde es como muy importante, digamos, ir entendiendo que hay un mapa general de lugares donde yo puedo buscar. Que sin embargo, ¿cómo buscan ustedes cuando necesitan una fuente bibliográfica? ¿Cómo hacen la búsqueda? No se preocupen, no sean tímidos ni tímidas. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando vamos a buscar bibliografía? ¿Alguien? Dependiendo, profe, del tema, buscar, ¿Ya? por ejemplo, en lugares donde se publiquen papers, temas ¿Ya? del estilo. Por ejemplo, Redalic, que es la que yo utilizo. Y ahí Ya, muy investigo bien. estos temas. Ya, excelente. O sea, ya me dices Rally,
súper bien porque es directamente una base científica. Pero por lo general, lo que solemos hacer es poner en Google, ¿no es cierto?, el nombre del artículo, o sea, el nombre del autor o la problemática de la que quiero investigar y me sale, y a veces ni siquiera en Google Scholar, ¿no? Sino simple y llanamente pongo mis datos, pongo mi búsqueda en Google y voy a lo que me salga. Entonces, por ahí, capaz si me sale el Redalyc, me sale, ¿no es cierto?, GStore, me sale en G. Entonces, va a depender muchísimo de cómo yo haga esos procesos de búsqueda. Entonces, lo que voy a buscar yo de aquí en adelante en esta charla es simple y llanamente tratarles de mostrar un gran abanico de posibilidades que ustedes tienen para buscar información. En la primera parte, sobre todo, bases de datos abiertas, ¿sí? Es decir, de acceso abierto, es decir, que no tienen ningún costo, ¿sí? Y lugares en los cuales también ustedes pueden descargarse directamente ya el documento en PDF, ¿sí? Entonces, el primero que ustedes tienen acá, ustedes ya lo reconocerán, ¿no es cierto?, es nuestro sistema integrado de bibliotecas, en el cual nosotros tenemos como varias opciones. Una de esas opciones es buscar las bases de datos, son las revistas científicas, son los libros electrónicos. En los libros electrónicos, que es como la parte más interesante, nosotros tenemos una base de datos que es el libro, ¿no es cierto?, que es como una base de datos importantísima, donde nosotros, digamos, en el libro te registras con tu correo institucional, pones tu contraseña y luego de eso, pues vos puedes descargarte por 7 días, creo que es ahora, antes te daban hasta 20 días, ahora te dan solo 7, pero puedes descargarte textos, capítulos de libros que a veces no encuentras de manera directa en el Internet. Entonces es un muy buen recurso para entrar, digamos, para buscar ciertos elementos bibliográficos. ¿Se han utilizado eso o les gustaría que les haga una demostración de búsqueda de esto? ¿O si lo han utilizado? Ah, el libro. Una demostración, por favor. Ya, verán, entonces, solo dejo de compartir esta parte. Voy acá y les comparto mi otra pantalla. Ya. Entonces, lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto?, es ir a Universidad Central del Ecuador. Sorry, el internet es un poquito lento. Vamos al Sistema Integrado de Bibliotecas. Aquí esperamos que se cargue un poquito. Bajamos y miren, ustedes tienen aquí todos los recursos que les decía. Libros electrónicos, las revistas electrónicas de la universidad, los repositorios académicos. ¿Qué es el repositorio académico? Es básicamente donde se alojan las tesis que ustedes hacen y que han hecho sus compañeros anteriormente. Por tanto, también es un recurso importante. Entonces, voy a libros electrónicos y ustedes vieron que se me descargó acá una pantallita. Se va directamente a la Adobe. No sé por qué hicieron esto, la verdad, antes era mucho más sencillo. Entonces, yo abro mi Adobe Reader. Denme un segundo. Y ustedes pueden ver aquí todos los lugares donde nosotros podemos descargar ebooks, ¿no es cierto? Yo el que les recomiendo bastante, digo, si ustedes, pues, bueno, si estudian economía, EBSCOhost es como una muy buena fuente para información económica. eBookZip no he utilizado, pero la que sí he utilizado mucho es el libro, ¿no? A veces les sale esta idea de que la red, que la conexión no es segura, entonces ustedes tienen su nickname, su contraseña. Recuerden que para ingresar al sistema integrado de bibliotecas siempre ponen solo no el correo electrónico completo, sino solo la primera parte de su nickname. Entonces, como les decía, ustedes vienen acá, entonces tienen aquí su correo electrónico, su contraseña. Si ustedes no han abierto una cuenta, la abren como abrir cualquier cuenta de correo electrónico. Inician sesión.
y ya están. Entonces ustedes aquí, esto es muy interesante porque ustedes pueden tener su propia estantería, es decir, ustedes pueden ir añadiendo el conjunto de libros que les va interesando y que no lo van a leer, pero que les gustaría tenerlo como referencia. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen como muchísimos libros, tienen como ACAL, tienen editoriales importantísimas. Entonces yo voy a poner aquí economía. Entonces espero cuáles sean los resultados que me salen. Entonces miren ustedes, voy a tener la posibilidad de consultar todos estos recursos. ¿Sí? Y depende, como les decía, depende muchísimo de lo que ustedes busquen, ¿no? Y de la información de que ustedes busquen. Entonces, ustedes van a tener como dos opciones. Voy a poner que me interesó este libro, ¿no es cierto? Entonces les va a aparecer de esta forma y tienen la opción, miren, aquí está el índice y tienen la opción leer en línea, es decir, leer directamente en el internet y ustedes pueden subrayar, pueden tomar notas y todo esto. Pueden obtener citas, es decir, ya copian directamente y pegan, o pueden agregar a la estantería. La estantería sería como la colección que ustedes pueden armar directamente con todos los ebooks que les interesa ir consultando, dependiendo del proceso de investigación que ustedes han hecho. Por ejemplo, yo les voy a poner mi estante. Entonces yo acá he guardado los libros que a mí me interesa trabajar, y como yo trabajo mucho el tema del trabajo y el tema del marxismo, entonces miren, estos son como los temas que yo los tengo en mi estantería y que los voy revisando cada vez que necesito, ¿no es cierto? Ya, digamos, no hay mayor rollo, no hay mayor magia, digamos, en esto. Entonces yo puedo ir a leer en línea y me van a salir directamente a mí todos los subrayados que yo he hecho, me van a salir directamente, o me puedo descargar también capítulos. Si no me equivoco, me deja imprimir 20 páginas. Es decir, por lo general ustedes van a poder imprimir un capítulo de uno de estos temas o de estas fuentes bibliográficas si ustedes entran a ebooks, perdón, a e-libro, que me parece a mí que es como uno de los lugares para buscar ebooks como más interesantes. ¿Sí? Ahí, ¿les parece bien? ¿Quieren que profundice algo más en esta parte? ¿Tienen alguna duda? ¿O quedó claro? Scarlett, ¿tienes alguna pregunta? No, profe, se me quedó claro. Ya. Bueno, entonces, voy a continuar y ahora no es, les voy a plantear, a ver, ya. Entonces, les decía, entonces tenemos como, en este sistema nosotros pues, entonces podemos buscar nuestras tesis, podemos buscar las revistas de la universidad y podemos meternos a estos sitios donde los podemos descargar ebooks. Acá tienen una página que es como muy interesante porque la página de la biblioteca virtual de Flaxo les permite a ustedes tanto buscar libros que podrían ir a retirar en las estanterías, pero al mismo tiempo también un montón de documentos que se pueden descargar directamente en formato PDF. Recuerden que gran parte de la biblioteca y de las investigaciones de la Flaxo están en formato digital, entonces pueden ser descargadas. Entonces, el catálogo de Flaxo es como un catálogo muy interesante también para trabajar. Tienen que otro lugar como muy, muy, muy interesante y que también tiene un montón de recursos digitalizados que ustedes pueden descargarse, es el repositorio de la Universidad Andina Simón Bolívar, que también tiene un área de economía, tiene un área de negocios, tiene un área de historia, ¿no es cierto? Entonces, es una biblioteca en la cual ustedes pueden consultar los libros que podrían ir a mirar en las estanterías y fotocopiar, o también les ofrece un conjunto de recursos históricos especialmente que están digitalizados. Por ejemplo, toda la obra de Manuel Agustín Aguirre está digitalizada en la biblioteca de la Universidad Andina Simón Bolívar. Entonces ustedes pueden buscar los autores que consideren necesarios, van y igual la Andina les permite fotocopiar directamente ahí en su biblioteca, o si tienen un amigo que estudió en la Andina, ese amigo sí puede sacar los libros de la biblioteca, ¿no? Entonces, este es como otro repositorio importante. A nivel latinoamericano,
ustedes tienen que uno de los lugares más importantes para acceder a información de manera gratuita es justamente la red de bibliotecas virtuales del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, que te ofrece, creo que es más de 200.000 recursos abiertos, con diferentes debates, ¿no? Debates sobre desarrollo, desigualdad, pobreza, globalización, pensamiento latinoamericano. Es decir, ustedes tienen acá como un montón de información, datos, libros completos en PDF, pueden descargarse capítulos, pueden acceder a revistas especializadas, como les digo, sobre un conjunto de temas de las ciencias sociales. Capaz para sus intereses está más, por ejemplo, desigualdad, pobreza, economía popular y solidaria y esos temas que, digamos, son bastante importantes en carreras como economía, ¿no? Entonces, este repositorio también es como muy, muy, muy importante si queremos buscar información. Ahora, uno de los más divertidos que hay es este que se llama Internet Archive, que es un lugar al cual donde ustedes pueden ingresar y pueden buscar en todos los archivos digitales del mundo. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen yo en la captura les puse solo el archivo de las librerías de Canadá, ¿no es cierto? Ustedes pueden entrar a la librería, ¿no es cierto?, del Congreso de los Estados Unidos. Pueden descargarse todos los archivos digitalizados del mundo, el archivo de Indias, por ejemplo, que está en Valencia, lo pueden consultar, todo lo que esté digitalizado de ese archivo, lo pueden consultar directamente en el Internet Archive. Entonces, ustedes pueden encontrar acá audios, documentos completos, mapas del siglo XV, XVI, pueden encontrar crónicas, pueden encontrar cartas de los reyes europeos. Es decir, todo lo que ustedes imaginen que está en archivos digitales, pueden encontrarlo en este Internet Archive. De ahí, uno de los más famosos, que me imagino que ustedes ya lo conocen, es la librería Génesis o LibGen, ¿no? Donde ustedes pueden hacer como un proceso de búsqueda de un texto. Por lo general, LibGen se recomienda cuando ustedes están buscando textos que es como muy difícil acceso. Entonces, cuando no tenemos como fácil acceso a un texto, nosotros con LibGen podemos buscar ya sea un formato digitalizado, ¿no es cierto?, por alguien en alguna parte del mundo, o también podemos encontrar referencias de bibliotecas cercanas que los podrían tener si vos les das autorización, digamos, para tu ubicación, ¿sí? Entonces, estos son como lugares donde ustedes pueden encontrar como recursos abiertos y que son como muy importantes. Luego tienen lo que son sistemas de indicadores, que para el caso ecuatoriano es como muy importante lo que se llama el REDATAM, ¿no es cierto? El INEC, donde nosotros encontramos el conjunto de estadísticas como muy importantes para la construcción de indicadores para nuestras investigaciones, ¿no? Como les decía, en términos estadísticos, la investigación va a ser muy importante que siempre los datos los saquemos de fuentes oficiales, ¿no? Y en este caso, el INEC es nuestra fuente oficial de producción de indicadores. Y aquí pues ustedes van a encontrar en la mayor parte del tiempo información actualizada, indicadores actualizados. Está la ENEMDU, que es la encuesta sobre empleo, si no me equivoco. Van a encontrar encuestas sobre superficies productivas y estas cosas, ¿no? Entonces es muy importante que tanto sociólogos como economistas sepan manejar este sistema de consultas de el INEC. Luego, como les decía, tenemos también las revistas académicas que son muy importantes y que son una fuente muy importante para proveernos lo que decían hace un rato ustedes, que son papers o artículos resultados de investigaciones, ¿no? En este caso les he puesto un par de ejemplos de la Universidad Central, en este caso la revista Economía, que este es como su último número, si no me equivoco, la revista Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, ¿no es cierto? También este es el último número que salió el año anterior. Y de ahí tienen revistas de carácter latinoamericano, por ejemplo, yo les he puesto acá Utopía y Praxis Latinoamericana, que es una revista venezolana que viene desde los años 80, si no me equivoco, que tiene toda una historia, ¿no es cierto? Entonces nosotros en cada una de nuestras áreas sabemos cuáles son como las revistas especializadas. Entonces, lo ideal es que nosotros podamos ir a los portales de esas revistas
para nosotros poder acceder a la información, en el caso de que sea recurso abierto. ¿No? Ya les voy a enseñar cuando no tenemos un recurso, cuando necesitamos un artículo, pero ese recurso es pago, cuál sería como uno de los caminos para desbloquearlo, ¿no? Luego, digo, una revista que yo consulto mucho, que es de la Complutense de Madrid, que es la revista Sociología del Trabajo. Aquí una cosa muy importante es tomar en cuenta que las revistas académicas son una fuente válida de información porque tienen el respaldo de instituciones o institutos de investigación o de universidades, ¿sí? Entonces, ustedes habrán oído de las revistas predadoras, ¿no? Que son revistas donde vos pagas y te publican una investigación, ¿no? Digo, obvio, hay revistas donde tú pagas y te publican tu investigación y son de muy alto nivel, pero hay otras revistas donde simplemente lo que importa es que tú pagues sin ningún proceso de revisión de la calidad de la información que se está procesando, ¿sí? Aquí tienen ustedes lo que son, yo les he puesto en esta sección, archivos. Archivos que son muy importantes en el caso ecuatoriano porque les permiten a ustedes indagar, digamos, en fuentes históricas y son como grandes bibliotecas que albergan una cantidad importantísima de volúmenes o de textos, ¿no? Para el caso ecuatoriano, la Biblioteca Nacional o la Biblioteca del Ministerio de Cultura nos ofrece a nosotros un conjunto de documentos, ya sean históricos, ¿no? Yo he encontrado, por ejemplo, ahí en mi investigación doctoral, una de las primeras ediciones del Capital en castellano que llegó al Ecuador, la primera edición en francés que llegó al Ecuador del Capital, pero ustedes pueden encontrar los documentos históricos, no sé, de las asambleas constituyentes del 29, periódicos del siglo XIX, si pueden encontrar un conjunto de documentos y datos. Esta biblioteca, digamos, ustedes tienen que ir a consultar en físico o tienen que llevar una memoria USB. Si ustedes están haciendo, por ejemplo, datos de archivo y necesitan periódicos antiguos, entonces ustedes llevan una USB porque tienen digitalizado gran parte hasta los años 60, si no me equivoco, de periódicos como El Comercio, El Día, El Universo. Ustedes llegan, ponen su pendrive y se descargan las páginas que ustedes necesiten, ¿no? Otra biblioteca que te ofrece como un conjunto de archivos, esta sí tiene varios digitalizados, es la Biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿no? Que es una biblioteca donde ustedes pueden consultar un conjunto también de recursos abiertos y tienen dos opciones, igual, mirar el fichero e ir a ver el libro y fotocopiarlo en la Casa de la Cultura, o caso contrario, si el archivo ha sido digitalizado, ustedes también pueden descargárselo, ¿no? Luego tenemos una de las bibliotecas y uno de los fondos bibliográficos más importantes, que es el del Centro Cultural Aurelio Espinosa Polit, ¿no? Un fondo muy, muy importante, digamos, yo lo he consultado muchísimo para mis investigaciones. Tiene muchas revistas, tiene muchos periódicos, tiene muchísimos libros de historia del Ecuador, ¿no? Y obviamente tiene como todos los panfletos. Si a ustedes les interesa por ejemplo, hacer historia política, historia económica, ustedes pueden encontrar todo lo que es periódicos, todo lo que son documentos de organizaciones políticas, pueden encontrar todo lo que son informes de los antiguos ministerios de Economía, los ministerios Sorry, chiques, se fue el internet un ratito. Entonces les decía, el repositorio de Aurelio Espinosa Polit es muy importante porque ustedes pueden encontrar información histórica, digamos, de un periodo de tiempo, digamos, desde la fundación de la República hasta más adelante. Digo,
Otro de los repositorios que no lo puse acá y me olvidé es el de la Universidad Central. Ustedes cachan que la universidad tiene un fondo antiguo. Entonces, en ese fondo antiguo, particularmente, recuerden ustedes que Quito, la Real Audiencia de Quito, tenía uno de los fondos bibliográficos más grandes de América Latina. Entonces, gran parte de ese fondo bibliográfico antiguo de la Real Audiencia de Quito está en los subsuelos de la biblioteca de la Universidad Central, ¿no? Ahí hay como un espacio, quienes han podido visitar el área del archivo histórico de la universidad, es increíble, digamos, todas las adaptaciones que hicieron para poder conservar esos documentos. Luego tenemos las bases de datos pagas, ¿no? Bases de datos en las cuales ustedes tienen que pagar una suscripción o tienen que pagar también una cantidad de dinero para leer un artículo. Por ejemplo, tienen ustedes Sage Journals y GStore. GStore, muy importante para las ciencias sociales, Sprinter-Link. Sprinter, digo, para los economistas es muy importante, así como EBSCO. Entonces, ustedes pueden pagar, por ejemplo, en GStore, leer un artículo y descargarse el artículo les puede costar tiro $19, $20, dependiendo, ¿no? En Sprinter-Link ustedes pueden pagar por los artículos o comprar los números de las revistas o comprar los libros. El problema de Sprinter y de EBSCO es que son bastante caros. Entonces, no sé, ustedes pueden pagar por un libro electrónico $60, $70, ¿no? Y claro, hay una especie de jerarquía, ¿no? Entonces, mientras más privatizado esté el conocimiento y mientras más pagas por el conocimiento, se supone que es de más alta calidad del artículo. Yo obviamente relativizaría eso, ¿no es cierto? Porque creo que en las bases de datos abiertas también consigues un conjunto de información muy importante. Luego tienen así como el que yo les recomendaría, si a ustedes no les gusta ir directamente al conjunto de repositorios que les he mostrado, si ustedes no quieren ir hacia esas fuentes de bases de datos, pueden ir al Google Académico o Google Scholar, ¿no? Entonces ustedes aquí ponen, miren, yo para capturar la pantalla poniendo un ejemplo, puse sociología política, ¿no es cierto? Entonces miren ustedes los datos que me salen. Entonces, es como que hace una búsqueda concreta sobre el área problemática que tú quieres investigar. Entonces, eso es como muy, muy, muy interesante del Google Scholar porque me permite a mí ir directamente hacia libros, textos, sitios de revistas que tienen o que están relacionadas directamente con las problemáticas que yo estoy buscando. Y ustedes, al igual que yo, por tener una cuenta de la Universidad Central, van a tener la posibilidad de tener una cuenta, digamos, que les da cuenta de las publicaciones que ustedes tienen y obviamente del número de citaciones y del impacto de sus investigaciones, ¿no? Esto es como interesante, digo, si quieres ir como mirando cómo se recopila un poco la información, ¿sí? De lo que uno va produciendo. Porque recuerden ustedes, una vez que ustedes hacen sus tesis se alojan en una especie de nube y esa nube, digamos, luego reposa también en el Google Scholar, ¿no? Entonces, sus tesis van a aparecer como parte de los repositorios de la Universidad Central en este lugar, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un perfil, obviamente le ponen la foto, su tesis va a aparecer de la forma en la que están mis publicaciones acá. Ahora, como para ir cerrando, hay varias redes académicas que son interesantes, que les permiten compartir dudas, preguntas, que les permiten también acceder a un conjunto de documentos e información de manera directa de los autores, ¿no? Imagino que ustedes ya conocerán Academia, ResearchGate, que es como una que utilizan mucho los profesores de la central, y el ORCID, ¿no? El ORCID es una especie de número o código que utilizan los investigadores, es como una cédula de identidad de los investigadores, más o menos, porque pones ese número y ese número lo que te permite a ti es identificar a un investigador y buscar las publicaciones que este investigador tiene, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ya vayan publicando cosas, es importante que tengan un ORCID, porque a partir de ese ORCID, por ejemplo, si alguien adicional a ustedes también se llama, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. ¿Dónde están? Acá está. Ya, por ejemplo, si alguien se llama también Steven Soria. Digo, ponte que en Argentina hay alguien que se llama Steven Soria.
y también es investigador. Entonces, para la búsqueda, es mejor, para evitar, digamos, la confusión de nombres, buscarle con el ORCID. Entonces, el ORCID te permite a ti tener una identidad propia en la nube como investigador. ¿Sí? Entonces, es como un numerito, un código que te dan, y con ese código se te reconoce en la red como investigador. Entonces, cuando tú publicas un artículo, abajo de tu nombre aparece ORCID. Entonces, ya aparece tu número, y con ese ya saben cómo ubicarte. ¿Sí? Entonces, como les decía, les recomiendo también buscar mucho en Academia. Academia, digamos, tiene dos versiones. Una versión free, en la cual tú puedes acceder a documentos, puedes descargar, puedes seguir autores. Por ejemplo, si hay un economista importante en Argentina que trabaje los temas que a ustedes les interesan, le pueden dar follow y les va a remitir permanentemente artículos que este autor siga subiendo a su perfil, ya los cuales por lo general ustedes siempre van a poder descargar, ¿no? Y lo mismo pasa en ResearchGate, ¿no? Ahora, para cerrar esta charla, básicamente yo les hago una propuesta de sistematización de bibliografía con la que a mí me gusta trabajar, que es básicamente poner el nombre del autor, poner el nombre del documento, ¿no es cierto? El nombre del documento podrían poner el tipo, ¿no? Si es capítulo de libro, si es artículo, si es una entrevista, si es una tesis. Digo esto porque luego, cuando ustedes pongan toda la información bibliográfica en un gestor bibliográfico como Zotero o Mendeley, es muy importante para la aplicación de las normas APA el tipo de documento que ustedes pongan. Entonces, no es la misma cita, recuerden ustedes, si es un libro, si es un artículo de revista, si es un capítulo de libro, o si es una entrevista, o si es un video. Entonces, es importante que yo tenga claro también en el nombre del documento el tipo de documento, ¿no? La base de datos o repositorio donde lo saqué, Redalit, Urroja, GStore, EBSCO, ¿no es cierto? Scopus. Entonces, es importante que también saque la base de datos o ponga la base de datos donde lo saqué. Porque eso me va a permitir a mí también irme orientando en cuál es la base de datos que me ofrece a mí mayor información. Y por último, el comentario, que sería como una sección abierta donde yo puedo ir buscando cosas que me interesen a mí, ¿no es cierto? Perdón, puedo ir escribiendo cosas que a mí me sirvan para orientarme y decir, por ejemplo, este autor me sirve a mí para abordar la problemática de la pobreza. Este otro autor me sirve a mí para definir el concepto de pobreza en mi marco teórico, ¿sí? Entonces yo les recomiendo que la indagación bibliográfica que ustedes puedan hacer la vayan sistematizando y la vayan archivando, porque eso les va a permitir a ustedes tener mayor orden en la información que han ido recopilando, ¿sí? Eso, chiques. ¿Ustedes tienen preguntas, dudas, comentarios? O si todo quedó clarísimo. Creo que todo está claro, profe. Ya. Entonces, solo para cerrar, entonces, recuerden que si ustedes no pueden acceder a un documento porque este documento es pagado, pueden con el número del DOI, ¿no es cierto? El DOI es como el número del artículo que ustedes tienen ahí, que se puede conseguir fácilmente en cada base de datos, donde les piden pagar. Ahí hay una cosa que le dice el DOI. Entonces copian el número del DOI y van a esta base de datos que se llama, ay, se me fue el nombre ahorita, el de la rusa, de Word, bueno, se me va el nombre ahorita, ya les puedo pasar por el chat. Entonces van, ponen el número del DOI y esto lo que hace es desbloquear el artículo y que ustedes lo puedan tener de forma gratuita. ¿Sí? Eso, chiques. Entonces, no sé, si no hay más preguntas, dudas ni comentarios, lo dejamos hasta ahí. Y recuerden ustedes que el 2 de marzo, es decir, la próxima semana, tienen la segunda parte del taller de formación en epistemología con el Diego, ¿no? Que es la crítica al relativismo.
Diego les subió, si no me equivoco, la semana anterior el documento para que lo puedan analizar y para que lo puedan leer, ¿sí? Lo que les recomendaría es a quienes se conectaron hace poquito, conectarse de manera puntual a las 9 de la mañana, el próximo martes, si no me equivoco. Y recuerden ustedes que tienen hasta este fin de mes para enviar los primeros documentos, para terminar la entrevista, ¿sí, no? Para terminar la entrevista este fin de mes, ¿no? Eso, chiques. Cualquier duda, pregunta, nos avisan nomás, ahí estamos pendientes, ¿sí? Entonces, nos vemos.